Amigos, nos da muchísimo gusto saludarles en este segmento de Motor y Figura, que ya saben ustedes tiene el propósito de ir interiorizándonos con los personajes notables del deporte motor en México en sus distintas modalidades. Y hoy estamos auténticamente de manteles largos porque nos acompaña un piloto muy destacado como lo es Roberto Bolaños, con quien vamos a conversar de esos pormenores, de esos detalles que eventualmente uno desde la tribuna o incluso desde la propia pista no conoce de manera detallada, no conoce de manera sintética, por lo que tienen que atravesar, por los valladares que tienen que superar los pilotos, en este caso del motociclismo de velocidad. Roberto, bienvenido al Bla 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 Deportivo y desde luego a esta sección de Motor y Figura. Agradecerte tu disposición para platicar con nosotros. Y yo quisiera que pudiéramos comenzar, que nos relataras lo que consideres prudente de esos primeros acercamientos que tuviste con el motociclismo de velocidad ya organizado. Tú no tuviste, digamos, un desarrollo muy homogéneo con respecto a otros pilotos que han venido desde las categorías infantiles desarrollándose en el motociclismo de velocidad. Tú andabas sí en el universo del deporte, pero en otras disciplinas. Platícanos un poco de eso, Roberto Bolaños. Sí, antes que nada, Ed, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Un gusto compartir un poquito con tu audiencia, un poquito de mi humilde experiencia en el motociclismo. Tienes toda la razón, yo la verdad es que no tengo una carrera muy larga en el motociclismo. Yo realmente toda mi vida he sido un atleta, además de que soy un hombre de negocios y toda mi vida he hecho mucho ejercicio. Cuando conozco el motociclismo de velocidad, yo me enamoro de la pista, me enamoro de las motos. Empiezo a conocer, empecé en go-karts, entonces empecé a competir en go-karts y conocí por ambas partes las motos y conocí NASCAR Trucks, conocí gente de NASCAR las camionetas, Trucks, claro. Y tuve una oferta de hacer un equipo de NASCAR Trucks y tuve el conocimiento de empezar a ir a track days con las motos y las motos fue una conexión inmediata. Ajá. Yo apenas en el 2018 fue que empecé a entrenar de manera... ya más o menos formal, digamos, ¿no? Totalmente formal. Cuando lo conocí dejé todo, o sea, dejé vida social, dejé absolutamente todo. Ajá. Por dedicarle 8 horas al día, 4 veces a la semana. Ok, o sea, platícanos un poco en términos de antecedentes, ¿qué otras disciplinas practicabas y cuáles fueron esos elementos que te dieron la confianza? Porque uno pensaría, oye, yo si no aprendí a andar en motociclismo de velocidad desde pequeñito, normalmente las precauciones te ganan y no metes el acelerador a fondo. Sí, pues yo fui arte marcialista, de joven, de adolescente, hice varias artes marciales, kickboxing, karate, muay thai, hice box, actualmente sigo haciendo box, digamos que entonces en la parte físico-atlética te sentías con la capacidad de dominar la jaca de acero. Sí, obviamente tiene muchísimos elementos teóricos que había que entender, pero yo he tratado o he buscado empatar y también como ha sido mi aportación al motociclismo deportivo, creo que así es como me reconoce la gente, que soy una persona con mucha disciplina. Entonces, esa dedicación, yo la verdad no considero que sea talentoso para conducir una motocicleta, pero considero que soy muy disciplinado, que soy muy aguerrido y pues que tengo el valor para hacerlo. Pues ahí tienen ustedes, muy modestamente dice, ¿verdad, Roberto Bolaños? Yo no me considero talentoso. Si ustedes vieran la cantidad de trofeos que se ha acreditado ante pilotos muy reconocidos, desde luego que ustedes levantarían las cejas como lo hicimos nosotros mismos. ¿En qué categorías iniciaste ya en el motociclismo de velocidad de manera formal, Roberto Bolaños? Inicié, mi primer carrera fue Supermoto. Corrí en Sierra Esmeralda una carrera en Supermoto, pero en unas motos chiquitas tipo pit bike de 150 y después ingresé a los campeonatos regionales en 300 centímetros cúbicos. En el 2019 corrí en 300, a la mitad del año me pasé a 600 y durante ese año obtuve mi primer victoria en los regionales. O sea, inmediatamente empecé a dar resultados. Pero a ver, tú hablas muy rápidamente, es que de la 300 me brinqué a la 600. Ese debe haber sido un salto monumental. ¿Qué sensaciones te quedaron de ese cambio de la categoría de los 300 centímetros cúbicos a la categoría reina del motociclismo de velocidad en México? Sí, a lo mejor me fui muy rápido. Realmente es un punto muy importante y que sucede en México, que hay mucha gente que evita las bajas cilindrada o cuando empiezan en edad adulta, evitan, no hay la humildad de empezar en la baja cilindrada y es muy importante. Yo hice un año completo de baja cilindrada, competí en 3 campeonatos regionales y competí en el nacional de velocidad.
Ese año completo me dio mucho entendimiento y obviamente los errores que cometes a baja velocidad, pues se alcanzan a perdonar, ¿no? Claro. Ya cuando llegas a una velocidad más mucho alta, mayor, llegas ya corregir es muy difícil, ¿no? Exactamente. Sí, entonces creo que es muy, muy valioso. No dejé de hacer trabajo de piso. Yo creo que no hay un piloto en todo México que haya hecho tanto trabajo de piso en un año y medio como lo hice yo. O sea, horas de vuelo, Sí. cantidad, ¿no? Y con la verdad que profesores o gente que se acercó, instructores amigos. de gran calidad, como si puedo mencionar nombres. Sí, claro, por supuesto. Sócrates Juliarás fue Sí, una persona multicampeón. que me ayudó muchísimo, un gran maestro, estuvo conmigo mucho tiempo. Ok. Daniel Cano, También. Abraham García estuvo también apoyándome, Daniel Carrera. Sí, o sea, que está en activo, Daniel, todavía. es el actual campeón, y es Sí. un gran amigo. Y mi actual entrenador, que es Dirk Sánchez, que con Ok. él ya aprendí cosas estratégicas. Otro gran piloto Sí. con muchos triunfos en distintas categorías. Pero de ese brinco, ¿cuáles reconocerías como los elementos más notables? Además del de la velocidad, ¿qué sensaciones te quedaron que nos pudieras compartir? Yo creo que es muy importante para todos los pilotos en México acercarse a la teoría. Okay. Es algo que evitamos. Okay. Todos Okay. creemos que es la valentía y, Sí, el arrojo. El arrojo y estirar la frenada Sí. y abrir antes. Y son cosas que sí son importantes. Sí. Pero entender la teoría, entender cómo va a entrar, cómo va a salir la moto. La reacción de la suspensión de cada una de las es motos, correcto, ¿no? sí, sí. Ujú. Los detalles técnicos. Sí, la geometría entenderlos. incluso de la propia suspensión, ¿no? Es correcto, sí. Ok, y tú le dedicaste un tiempo importante también a esos datos. Mucho tiempo, sí. Ok, y tú percibes que no demasiados pilotos se ocupan de esos elementos, de esos aspectos. En nuestro país es una carencia, sí. Ujú. Sí, hay pilotos de gran calidad. Tengo la fortuna y el honor de competir codo a codo ya actualmente en las categorías de expertos con todos. Ujú. Más siento que en categorías intermedias o que van empezando no se preocupan por eso. Ok. Es algo que debemos de cuidar más en nuestro país, la parte atlética y la parte del entendimiento teórico. La parte formativa. Sí. Muy bien, vamos a abrir apenas un brevísimo paréntesis para regresar con este tema que es muy importante, sobre todo si consideramos que ahora a una edad cada vez más temprana se están incorporando los pilotos, y habría que añadir también que cada vez hay más mujeres que se aproximan al motociclismo de velocidad en México. Una pausa, regresamos en Motor y Figura. Volvemos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo y de esta sección Motor y Figura, hoy con la presencia siempre muy destacada de Roberto Bolaños. Bueno, Roberto, nos quedamos en el plano de la conversación de lo importante que es el aspecto formativo, y tú hablabas de una carencia que es notable en el motociclismo de velocidad en México. Abunda un poco sobre este tema, Roberto, por favor. Sí, creo que hay afición y sobre todo hay gente interesada en participar en los campeonatos regionales, estatales y nacionales, más falta una formación deportiva en el motociclismo en nuestro país. Ahora que he tenido la oportunidad de vivirlo desde adentro ya por varios años, puedo expresar que eso es algo que necesitamos en nuestro país. Formación infantil, formación juvenil, para que realmente pueda haber un nivel competitivo alto en México. Okay. ¿De quién sería esa responsabilidad, Roberto? Y perdón por la interrupción, ¿del promotor? ¿Quién tendría que asumir? ¿Los padres de familia? ¿A quién, en tu opinión, correspondería atender esa carencia que, por lo que me describes y lo que me platicas y lo que he podido testimoniar a lo largo de muchos años, es casi una carencia estructural del motociclismo de velocidad en México? Sí. Los promotores han querido hacerlo. Los promotores abren categorías de baja cilindrada, pero es muy poca la participación. Entonces, realmente, pues el promotor está más preocupado por otros temas de relación pública, de los recintos, organización y logística. Comercialización. Comercialización. Claro. Yo pienso que es un tema separado, es un tema un poco más cultural, Okay. que tiene que haber escuelas de motociclismo reales en México y verlo como un deporte, porque también es un estigma cultural. La gente piensa en motociclismo y piensa en aquellos... pues sí, en algunos vagos, ¿no?, que andan acelerando por toda la ciudad, digamos, ¿no? Y además con el ruido ensordecedor, digamos, ¿no?
Y la motocicleta es una cosa tan bella que no puede carecer de alma, dice Valentino Rossi, ¿no? Sí, Y entenderla es un arte. Sí. Yo a veces cuando les platico a conocidos respecto a cómo conducir una motocicleta, yo les digo, hay gente que toca un piano, Sí. nosotros conducimos una motocicleta Así y es. hay tantas cosas que hacer a la vez. Que la tienen casi que afinar como si se tratara de un instrumento musical, Totalmente. como si se tratara de un piano. Y mucha de la ingeniería metida en el motociclismo de velocidad son auténticas obras de arte, Roberto Bolaños. Totalmente, sí, Ujú. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en México hubo algunos intentos, corrígeme por favor, Roberto, tú que estás más interiorizado, pero recuerdo a la distancia la iniciativa de Chicho Lorenzo, el papá de Jorge Lorenzo, el campeón de la categoría reina del motociclismo de velocidad en el mundo, y que traían incluso el respaldo de alguna marca de motocicletas hindúes, si mal no recuerdo, pero parece ser que la iniciativa no cuajó. ¿Qué pasó con esto, Roberto? Es un muy buen proyecto, mas no está enfocado a un desarrollo de pilotos jóvenes. Está enfocado a un proyecto de tal cual Women's Cup, que está padrísimo lo que están haciendo. Es un proyecto Exclusivo internacional. para mujeres. Sí, está increíble toda la parte mediática que están haciendo. Inclusive varios pilotos de ahí ya están corriendo en Europa, que han hecho cosas muy buenas. Pero no es lo que necesitamos en México para un desarrollo cultural de motociclismo deportivo. México necesita que a los niños, que a los jóvenes se les enseñe a ser deportistas, a ser atletas y a entender una motocicleta, para que pueda haber realmente un nivel alto y podamos competir con Estados Unidos, podamos competir con España, con Italia, porque son poquitos nuestros destacados que llegan a estar en las grandes ligas y les cuesta mucho tiempo y llegar allá porque no hay una plataforma en su país. Te puedo hablar de Richie Escalante, que es buen amigo y es un gran campeón. De Tizayuca, Hidalgo. De Tizayuca, ha hecho cosas, está haciendo ahorita muy trascendentes. Cuarto lugar en la Superbike en Motoamérica, está haciendo cosas impresionantes. Él se desarrolló en México, pero si tú platicas con él, o sea, él no vivió una plataforma deportiva infantil con escuelas. Aunque tenía la ventaja de haber nacido en un hogar, en un domicilio, en una familia donde todo era monotemático, el tema del motociclismo, ¿no? Pablo Escalante, su señor padre, campeón latinoamericano de la categoría de los 400 centímetros cúbicos. Sí, cómo no. Sí. Bueno, pero ese ejemplo es muy revelador, pero es Roberto. Es uno. Claro. Y debe de haber muchos más. O sea, estamos hablando de un Meme Moreno, por ejemplo, que está ahorita en la Rookies Cup, primer mexicano en la Rookies Cup. Se fue a España, a la escuela de Pacote, y ahí se hizo, pero tuvo que irse de México. No pudo formarse. Salir del país. Sí. Es realmente lo que nos falta. Yo creo que la generación que tenemos ahora tenemos que mostrar que el piloto motociclista deportivo en México puede ser un buen atleta, puede ser un buen deportista y puede ejemplificar que el motociclismo es un deporte a nivel cultural. Bueno, ya hablaste de niños. Claro, y eso me obliga a preguntarte, Roberto Bolaños, tú eres un empresario muy reconocido, muy destacado en el ámbito gastronómico de Querétaro y del centro del país. ¿Cómo has hecho para combinar eso? Porque tú hablas, tenemos que demostrar que somos buenos deportistas, que podemos ser buenos atletas, que podemos ser buenos ciudadanos, pero que además tú estás exhibiendo que se puede combinar el ámbito empresarial con ser igualmente un deportista muy destacado en una disciplina muy demandante, con una cuota de riesgo significativa, como lo es el motociclismo de velocidad. ¿Cómo has conseguido esto? Compártenos algo, Roberto. No es nada fácil, yo te puedo contar mi historia muy brevemente. Yo dejo la parte social para poder ser un atleta y un empresario. Voy 3 horas diarias al gimnasio, mínimo, 4 a veces, 5 a veces. Fin de semana lo dedico a entrenar o competir. Cero tema vicios, por ejemplo, o sea, nada que ver con... De adicciones ni hablamos, ¿verdad? Eso está completamente anulado. Completamente fuera. Y tener mucha constancia, mucha disciplina, mucha dedicación, estudiar también para poder entender la parte teórica, muchos lo dejan a un lado, pero es sumamente importante para desarrollarse más rápido. He pasado lesiones fuertes. ¿Has tenido caídas? Sí. Severas. Platícanos alguna de ellas. La más fuerte que tuve, me rompí 7 costillas, me perforé el pulmón, me disloqué el hombro, me desgarré el trapecio, estuvo bastante duro. Bueno, es que yo les comparto que a Roberto Bolaños lo localizo gracias a mi querido Super, que nos está acompañando aquí en el estudio en Monterrey, Nuevo León. Llego a platicar con Roberto Bolaños y lo veo relajado, lo veo tranquilo arriba de la moto. Me dice, no, es que me estoy preparando porque la próxima semana me van a hacer varias operaciones. Y ocurre que días después me entero, él ya lo sabía, pero yo me entero
que estabas fracturado y estabas corriendo fracturado en el Autódromo Monterrey, Roberto. Sí, corrí con el tobillo fracturado, sí, en esa ocasión. Es algo que te da el motociclismo, también es llevar tu cuerpo a otros límites. Okay. Reconocer otras fronteras. Reconocer otras fronteras. En aquella ocasión de las 7, actualmente tengo 5 costillas de titanio, me reconstruyeron, pero tardé un mes en regresar del hospital a subirme a la moto, fueron solo 4 semanas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis allí, porque voy a regresar a lo que nos participaste ya de las artes marciales. Supongo que también tiene que haber algunos ejercicios de introspección para poder alcanzar estos niveles de competencia. Hacemos una pausa, regresamos en Motor y Figura. Volvemos. Bla 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 Deportivo Podcast es una ventana al cosmos del deporte mundial. Escúchanos en las plataformas de Spotify, Anchor y Google Podcast. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos de Motor y Figura, en esta conversación con el piloto de motociclismo de velocidad, Roberto Bolaños, que hoy nos distingue con su presencia aquí en el estudio también del Bla 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 Deportivo. Roberto, entonces tienes estas caídas, tienes estas fracturas. ¿Cómo haces para poder regresar de lesiones tan graves que seguramente a la gran mayoría de nosotros nos harían desistir de seguir participando en esa clase de competencias? Roberto Bolaños. Creo que uno de los puntos importantes, y quiero compartirlo con tu audiencia, es siempre tener un buen seguro de gastos médicos. Eso es algo muy importante que a veces pasa que no hay, que los pilotos no se preocupan por esa parte. Y ya al recibir una buena atención, la verdad es que el deporte motor te muestra mucho carácter, ¿no? Hay grandes ejemplos mundialistas y también hay ejemplos nacionales y locales del carácter que te puede dar. Yo quisiera compartirte que para mí fue algo muy grande el haber pasado por esa lesión, que mucha gente me dio apoyo. Justamente estábamos en plena pandemia, no podía recibir visitas en el hospital, estuvo ahí mi familia y podían pasar uno por uno. Fue algo muy fuerte, pero fue tanta la fortaleza mental y física que yo regresé a las 4 semanas a la moto y ese año quedé campeón nacional. Okay. O sea, para mí fue una experiencia de vida impresionante. La gente pensó que no me volvería a subir a una moto. Yo solamente les demostré que sí se puede. Bueno, para complacer aquí a nuestra webmaster, que siempre me critica porque vuelvo siempre al refranero, pues aquí te aplica perfectamente, ¿verdad? Cobra absoluta vigencia. Lo que no mata, engorda. Y entonces, justamente en esa circunstancia, conseguiste el título nacional. Hablemos un poco del aspecto deportivo. ¿Tienes algún piloto que te sea referencial en el motociclismo de velocidad en México o alguna figura en el plano internacional a la que admires y te represente una circunstancia de modelo a seguir, Roberto? Sí, realmente no soy una persona que sigue o que idolatra. Admiro a todos los pilotos que están en el Mundial, los admiro, los sigo Moto3, sigo Moto2, sigo MotoGP, sigo World Superbike. O sea, te puedo hablar de muchísimos pilotos que admiro y que veo sus videos y aprendo de ellos. Si me dijeras a alguien en lo específico a quien admiro, te podría decir Richie Escalante, es el piloto que más admiro, es un buen amigo mío. ¿Y es más joven que tú? Sí, es más joven que yo, Así es una excelente persona, hemos hablado por teléfono y me ha dado consejos, nos hemos visto en persona y es, creo que, un gran representante del motociclismo nacional, es una persona que estimo y que admiro. Richie Escalante. Y de MotoGP, yo como soy de la vieja guardia, porque Roberto es muy jovencito, pues yo me despertaba a las 4 o 5 de la mañana y era muy extraño eso, en un domingo, para ver correr a Valentino Rossi, que fue una auténtica revolución. Yo no sé si ahora lo sigan extrañando o no en MotoGP, pero de lo que sí estoy seguro es de que el antagonismo que sostuvo con Marc Márquez, ese estoy absolutamente cierto, lo están extrañando ahora mismo en esta temporada en MotoGP. Yo creo que no se extraña porque sigue presente. Tiene su equipo. Él dejó un gran legado, tiene a su equipo y además están sus niños que realmente lo representan, como Pecco, que tienen completamente su escuela y Valentino sigue ahí. O sea, su Verdechi, que acaba de tomar una posición de podio también, ¿no? Con el propio equipo de Valentino. Si tú me dices a quién admiro en MotoGP o qué pilotos me agradan. ¿Con cuáles te identificas? Enea Bastianini. Bastianini. Él me llama mucho la atención porque se aventó un año calladito, acabando discreto. todas las carreras en una moto sin full specs, con un poquito una moto de prioridad. supermercado, como le llaman. Y
y aprendió tanto de la moto que al año siguiente sigue siendo rookie él, porque ni siquiera está en equipo de fábrica. Todavía no. Y empieza a ganar, empieza a tener victorias. Ya ha conseguido triunfos, sí. Entonces Enea es un piloto que para mí me parece muy interesante, tiene un gran estilo y calladito, acabando todas las carreras, aprendiendo y de repente, ¡pum! Por su modestia, por su discreción y sobre todo por su disciplina, ¿no? De tomar todos los consejos, toda la información, y al año siguiente resulta que es el piloto de Ducati que al principio de la temporada estaba consiguiendo los resultados que no lograban los pilotos del equipo oficial. Es correcto, sí. Bueno, platiquemos un poco de la Supercopa y la categoría Mex Bike. Has tenido allí distintas participaciones, has logrado resultados trascendentes. Platícanos un poco de ello. Con Supercopa, cuando estuve en categoría intermedios, así empecé con Supercopa, logré el subcampeonato. Se me combinaron algunas fechas porque quise correr varios campeonatos durante el año. Ajá. Y no tuve oportunidad de sumar lo suficiente, pero las carreras que hice las gané y logré el subcampeonato. Después subo a categoría expertos, que es actualmente donde estoy compitiendo ya con grandes pilotos como Alain, como Ulises, como Ernest. Como muy consolidados y con muchos títulos todos ellos. Sí, grandes pilotos, grandes personas también, son buenos amigos, los hermanos Escobedo, los estimo mucho, son buenos amigos. Y pues tengo el gusto de compartir pista con ellos. Actualmente este año solamente he corrido una carrera con Supercopa, que fue en Aguascalientes, circuito que yo no conocía. Y que es muy extraño porque es el óvalo y una parte del infield y con mucho riesgo. Muy interesante, la verdad. Yo ya había corrido haciendo banking e infield, conocía así, pero Supercopa lo hace sin banking. Sí, así es. Entonces yo no conocía ese trazado. En calificación me caigo, realmente no tuve mucha oportunidad de conocer la pista, pero hice una buena carrera, hice una buena remontada del 11 al 4. No me alcancé a subir al podio. Estabas tocando ahí la puerta del podio. Un par de vueltas más y ya les tocaba la puerta. Sí, así es. Sí. Bueno, Roberto, acabas de vivir un pasaje y yo debo agradecer pública y abiertamente la confianza que Roberto Bolaños siempre me ha brindado, pero habías decidido... con esa característica que tienes de ser muy firme en tus determinaciones, de tener siempre un panorama muy pensado y que tus decisiones sean resultado, entre otras cosas, de una reflexión poco más o menos suficientemente meditada. ¿Habías pensado en este año ya no volver a correr en ningún campeonato del motociclismo de velocidad? ¿Qué sucedió, Roberto Bolaños? Sí, te voy a ser muy honesto, Ed. La llamada que tuve contigo hace un par de días me despertó nuevamente. Ahora resulta que voy a ser el responsable, Roberto Bolaños. Sí. Yo tengo mi vida empresarial, con la cual, gracias a Dios, estamos muy bien. Si me puedo aventar un pequeño gol. Por supuesto, muy exitosa además. Este fin de semana estamos cumpliendo 8 años con mi marca La Marmota. La Marmota. Actualmente tenemos 6 restaurantes, ya vienen más, ya estoy con la expansión. Entonces me está demandando cada vez más tiempo, recursos que tengo que atender. Sí. Y yo había decidido que en este momento iba a parar, por lo menos este año, las carreras. Pero lo que hice, voy a hacer una redirección. Vamos a pausar la parte del equipo deportivo de Marmota Racing Team, pero yo como Roberto, yo voy a seguir participando en los campeonatos. Eso fue la decisión que tomé. La decisión que por ahora has tomado. Bueno, pues esto por supuesto que te tengo que dar el enhorabuena, porque seguramente los fanáticos en Querétaro y en muchas otras latitudes donde han visto correr a Roberto Bolaños van a poder seguir disfrutándolo con ese arrojo, con esa audacia, con el talento que siempre ha mostrado cuando ha competido en el motociclismo de velocidad en nuestro país. Pues Roberto, agradecerte estos minutos, tu disposición para platicar con nosotros, desearte muchísima suerte y ojalá que tengamos nosotros, o a título personal, y disculpen que lo haga así, el privilegio y la suerte de narrar tus presentaciones en el podio y desde luego tus victorias en el motociclismo de velocidad en México. Muchas gracias, Roberto Bolaños. Al contrario, Ed, muchísimas gracias por la invitación y sí, que así sea, que nos podamos ahí saludar en el podio y que sobre todo que narres un excelente espectáculo. Sí, por supuesto. Bueno, pues esta es la conversación con Roberto Bolaños, uno de los más destacados pilotos del motociclismo de velocidad en México, radicado en Querétaro y que seguramente a lo largo del 2022 ustedes van a seguir hablando de Roberto Bolaños, el extraordinario piloto mexicano. Hasta la próxima.